Ayer nos enterábamos de un caso que generó mucha indignación, mucha preocupación y que tuvo lugar en el Hospital Fernández cuando una joven de 28 años que fue a atenderse a la guardia con un aborto en curso terminó encerrada en un calabozo al día siguiente porque fue denunciada por la médica que la atendió, por una de las médicas que la atendieron, ante la presunción de que se había provocado el aborto. En el caso intervino la Defensoría General de la Nación y estamos en comunicación ahora con la coordinadora del área de género de la Comisión de Género, Raquel Asensio. Hola Raquel, Mariana Carvajal te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Contanos por qué suceden casos como estos en los cuales una persona va a atenderse a un hospital por un problema médico y puede terminar en un calabozo. Bueno, explicar por qué suceden estas cosas es muy difícil porque no deberían ocurrir y jurídicamente el tema está muy claro. Tal vez se pueden explicar en parte por el desconocimiento de cuáles son las reglas aplicables, cuál es la interpretación constitucional que tiene que regir este tipo de casos, y este desconocimiento también obedece a cierta negligencia o desidia por parte de quienes diseñan las políticas para acercar esta información a todos los profesionales, ¿no? Porque esta falta de información o de claridad sobre cómo deben actuar redunda en perjuicio de las pacientes, como ocurrió en este caso, pero también en perjuicio de los profesionales que pueden ver expuesta su responsabilidad penal, administrativa, funcional, civil, al cometer conductas ilegales como la ocurrida en este caso. A ver, hay mucha gente que piensa que como es un funcionario público, un médico que trabaja en un hospital de la ciudad, en un hospital público como el Fernández, tiene obligación de denunciar, de realizar una denuncia, de dar aviso a la policía si toma conocimiento de la comisión de un posible delito, en este caso, que esa mujer se hubiese provocado el aborto. ¿Cómo se debe actuar en esos casos? En términos jurídicos, esta discusión ya fue saldada en el año 1966, cuando se interpretó, es cierto, que hay una norma del Código Procesal Penal que por un lado obliga a los funcionarios a denunciar los delitos de los que toman conocimiento, pero la misma norma a continuación exceptúa de este deber de denuncia a los profesionales de la salud que tomaron conocimiento de los hechos en el marco de la atención de una consulta, ¿no? Y ya en el año 1966 se aclaró que ellos quedan comprendidos en la excepción de la denuncia, y que además no se trataba solo de evaluar si el médico podía, no podía, estaba obligado a denunciar, está obligado a guardar secreto, sino que en realidad se trata de una discusión de derechos constitucionales, o sea, más allá de la disposición procesal, lo que entendió en ese año la Cámara del Crimen y actualmente con la actual composición, la Corte Suprema, en el caso Valdivieso, es que en este tipo de situaciones hay derechos de tipo constitucional en pugna. Es decir, lo que entra en juego es el derecho a la vida de la persona, porque si cada persona que tema por su vida, por su salud, tiene que evaluar si puede ser denunciado o no para acudir a un hospital público, esto termina afectando su derecho a la vida. Y debe primar el derecho a la vida por sobre el interés que pueda tener el Estado para perseguir los delitos. Además, si se considerara que como son funcionarios están obligados a denunciar, se configuraría un privilegio de clase, ¿no? Porque quienes puedan pagar la consulta privada estarían amparados por el marco del secreto profesional. En cambio, quienes no tengan los recursos económicos se verían sometidos a la posible persecución estatal, o que es un distingo irritante y de clase prohibido por la Constitución. Raquel, ¿cómo te va? Luciano soy. Te quiero preguntar cuáles son las sanciones que se prevén o que vos encontrás que están previstas en algún tipo de legislación frente a una situación de esta naturaleza. En realidad en este caso hubo una serie importante de irregularidades y fueron muchas las actuaciones que desde la Defensoría General de la Nación se advirtieron como críticas, ¿no? Por una parte está la violación del secreto profesional, que podría configurar un incumplimiento del juramento hipocrático, ¿no? En lo que hace a la responsabilidad profesional. Pero si son funcionarios también podría constituir el incumplimiento de algún deber de funcionario público, y también se podría configurar o no el delito de violación de secreto, que también está penalizado por el Código Penal. Pero además hubo otras irregularidades, ¿no? Porque, por ejemplo, se ordenó la detención de la mujer y por lo que surgiría el expediente, esta orden no había sido expuesta por el juez, sino por el secretario del juzgado, lo cual es irregular. Y tampoco se comprobarían los presupuestos necesarios para ordenar una detención preventiva. No es que ante cualquier denuncia las personas son privadas de libertad, sino que tienen que acreditarse una serie de requisitos para que esta privación de libertad sea compatible con nuestro marco constitucional, y entendemos que en el caso
no se acreditaban estos requisitos. O sea que ahí el proceso sobre quién se inicia, digamos, porque yo estoy viendo o intuyendo que hay una serie de actores que están dando vueltas alrededor de esta ilegalidad, digamos. ¿Cuál sería de los distintos actores el que estaría cayendo de parte de la Defensoría como alguien a quien, digamos, por lo menos iniciar un proceso legal? Desde la Defensoría General lo que se hizo fue tener intervenciones de tipo institucional para evitar la reiteración de este tipo de conductas. Entonces se puso en conocimiento de esta situación a los distintos actores, por ejemplo al director del hospital, para que en el marco de sus facultades disciplinarias evalúe si corresponde o no el inicio de un proceso disciplinario. Al Ministerio de Salud de la ciudad, para que dentro del marco de sus facultades reglamentarias evalúe la posibilidad de capacitar a los profesionales de la salud sobre cómo deberían comportarse en situaciones de este tipo y la utilidad que podrían tener un protocolo de actuación, por ejemplo, justamente para evitar la violación de los derechos de esta mujer, que fueron vulnerados de forma continua por distintos actores estatales, pero también para preservar la responsabilidad de los profesionales, ¿no? Porque con reglas de actuación más claras, también es más fácil para quienes ejercen la medicina saber cómo deben comportarse en cada situación. Raquel, el Ministerio de Salud de la ciudad respondió que tenían obligación las profesionales de hacer una denuncia al tomar conocimiento de un hecho delictivo. Ellos decían que no es que denuncian a la mujer, sino que denuncian el hecho delictivo. ¿Vos crees que hay un protocolo en la ciudad? Digo, porque esto sería aún más grave que la actuación tal vez desinformada de una médica. Yo no tengo conocimiento de que haya un protocolo de actuación para este tipo de casos y, bueno, sí lo he visto en la nota publicada ayer, pero no sé de dónde surge esta directiva. De surgir esta directiva, lo preocupante es que estarían en contradicción con la interpretación constitucional que fijó la Corte en el caso Valdivieso, ¿no? Porque en el caso Valdivieso, la Corte dijo no solamente se viola el derecho a no declarar contra sí misma de la mujer, no solamente no se puede iniciar una causa penal contra ella, sino que se viola el derecho a la intimidad. Y el derecho a la intimidad exige algo más que no iniciarle una causa criminal. Exige que esa mujer no sea molestada de ningún modo. Y si esto se da a conocer, y si esto se denuncia, en primer lugar que sí, se originó una causa penal, que ya estuvo sometido 1 mes y medio a la causa penal. Y en segundo término, que también podría ser molestada aún para investigar otra responsabilidad, para investigar el hecho delictivo, que se la podría llamar como testigo. Y esta también es una forma de violar el derecho a la intimidad, que según la Corte Suprema, en el caso Valdivieso, queda amparada por el secreto profesional. Claro. A mí lo que más me preocupa en todo esto es, en definitiva, qué mensaje se transmite a las mujeres que en alguna circunstancia tengan que ir a atenderse, que estén con un aborto en curso y su vida esté corriendo riesgo. Porque hoy por hoy, frente a esta actuación de una médica de un hospital como el Fernández, ¿quién va a querer ir a una guardia a pedir atención si piensa que podría terminar en un calabozo, ¿no? Exactamente, y justamente por este tipo de razones fue que desde la Defensoría General se iniciaron este tipo de actuaciones que apuntaban a una intervención más de tipo institucional, más allá de la responsabilidad personal que pudiera tener cada uno de los actores, porque justamente lo que se hace es poner en riesgo la vida de las mujeres que podrían haber realizado no maniobras abortivas y que ven en riesgo su salud, y también de otras personas, por ejemplo, a que las conocidas mulas, ¿no? Quienes han ingerido cápsulas con droga, que fueron los dos supuestos en los que se expidió la Corte. En Valdivieso era un caso de mula, pero también ratifican un fallo de un caso de aborto. Entonces son los dos supuestos en los que la Corte expresamente se ha expedido en este sentido, que debe preservarse la vida de las personas antes que privilegiar la persecución del delito. Y para privilegiar la vida de las personas hay que garantizar el secreto médico. Cuando no se garantiza el secreto médico, las personas están frente a un inhumano dilema, que es tener que elegir entre la cárcel o la vida, ¿no? Y esto es lo que justamente genera esta preocupación. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias a usted. Chao, Raquel, muchas gracias. Impresionante. Sí, justamente hoy a la mañana anunciaba la diputada María Rashid, del Frente para la Victoria de la ciudad, que va a presentar una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Por qué? Porque la violación del secreto profesional la tiene que impulsar, la denuncia por violación del secreto profesional, la propia víctima. En este caso, esta mujer no quiso hacer ninguna presentación. Yo tampoco la haría, después de haber sido tratada tan mal en un hospital público. Y por la justicia, lo único que quiero es desaparecer y no volver a pisar un hospital, ¿no? Vamos a un corte, en un ratito seguimos.